Hola a todos mis queridos amantes de las noticias del mundo del espectáculo y las curiosidades de la farándula. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Si eres nuevo por estos lares, te doy una bienvenida de corazón y te invito a que te quedes y te unas a nuestra gran familia dando ese botoncito rojo de suscribir que ves por ahí abajo. Prometemos mantenerte al día con todo lo que pasa, y hoy, amigos, hoy tenemos una nota que ha puesto a todos a especular y a soñar con un final feliz. Vamos a sumergirnos en la noticia que dice, paz entre Demet y Can, ella da pistas sobre reconciliación. Sí, has oído bien. Parece que las aguas que estuvieron tan revueltas, podrían estar volviendo a su cauce. ¿Será posible? Veremos a esta querida pareja, que conquistó nuestros corazones en la pantalla, unirse de nuevo en la vida real. Quédate conmigo porque vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar esas pistas y a ver qué nos dice el corazón de sus fans. El título de hoy, Paz entre Demet y Can, ella da pistas sobre reconciliación, ha sido el detonante de un sinfín de conversaciones en redes sociales, foros y entre todos los que seguimos de cerca la vida de estos dos grandes artistas turcos. Ustedes saben que Demet Özdemir y Can Yaman nos regalaron momentos inolvidables con su química en la serie Erkenci, y desde entonces, la relación fuera de cámaras ha sido objeto de constantes rumores, especulaciones y para muchos, esperanzas. Han pasado por momentos complicados, se sabe que hubo una ruptura, y las razones exactas siempre han sido un misterio envuelto en un halo de privacidad que por supuesto, respetamos. Sin embargo, cuando surgen indicios, cuando aparecen esas pequeñas señales que nos hacen creer que la reconciliación es una posibilidad real, no podemos evitar emocionarnos y analizarlo a fondo. Las pistas, mis queridos espectadores, son sutiles pero significativas. La principal protagonista de estos indicios es, como bien dice el titular, Demet Özdemir. Recientemente hemos visto a Demet compartir momentos de su vida en sus redes sociales, y algunos de esos momentos, o más bien, las personas que aparecen en ellos, han sido objeto de un escrutinio digno de un detective. Se trata de detalles pequeños como likes estratégicos, comentarios sutiles, o incluso la aparición de objetos o lugares que podrían tener una conexión con Can Yaman. Por ejemplo, en alguna de sus publicaciones, se ha notado un objeto que podría ser un regalo o algo que Can solía usar. O quizás un comentario aparentemente inocuo en una foto de él, o en la de un amigo en común, que ha encendido todas las alarmas. Más allá de los likes y comentarios, hay algo más profundo. Se trata de un cambio de actitud, una apertura. Últimamente, cuando se le pregunta a Demet sobre Can, o sobre la posibilidad de una reconciliación, sus respuestas, si bien siguen siendo cautelosas, ya no son tan tajantes o cerradas como antes. Hay una cierta suavidad, un aire de nostalgia o quizás de reflexión. Es como si hubiera un espacio abierto a la posibilidad, en lugar de un portazo definitivo. Y esto en el mundo de las relaciones, especialmente en el de las celebridades donde todo se magnifica, es un gran paso. Para entender la magnitud de estas pistas, debemos recordar el impacto que tuvo la relación entre Demet y Can. Ellos se convirtieron en una pareja soñada por muchísimos fans de Erkenci. La química en pantalla era palpable, y el público deseaba ardientemente que esa magia se trasladara a la vida real. Cuando confirmaron su relación, hubo una euforia colectiva. Y cuando anunciaron su separación, la decepción fue igualmente grande. Por eso ahora, cualquier atisbo de que podrían estar limando asperezas, de que la paz podría estar floreciendo entre ellos, es recibido con una esperanza renovada. Analicemos con más detalle las acciones de Demet. En primer lugar, la actividad en redes sociales. Ustedes saben que los famosos a menudo utilizan sus plataformas para comunicarse de forma indirecta. Un like a una foto antigua de Can, un comentario en una publicación de un amigo mutuo que también es amigo de Can, o incluso la presencia en un evento donde se sabe que Can también estará, son señales que sus seguidores más atentos no pasan por alto. No se trata de stalkear, sino de interpretar el lenguaje no verbal del mundo digital. Y últimamente esas interpretaciones apuntan a una posible apertura por parte de Demet. Luego están las declaraciones, o más bien, las no declaraciones. Cuando los periodistas o los fans se acercan a Demet y preguntan por Can, sus respuestas han pasado de ser un silencio absoluto o un «no hay nada que decir, aún estamos bien», o cada uno sigue su camino, pero le deseo lo mejor. Esta evolución en sus respuestas, por mínima que parezca, es crucial. Demuestra que no hay rencor, que hay un respeto mutuo, y eso es la base fundamental para cualquier tipo de reconciliación, ya sea amorosa, amistosa o simplemente.
Profesional. ¿Y qué hay de Can? Aunque el título se centra en las pistas de ella, no podemos olvidar que una reconciliación siempre es cosa de dos. Can Yaman, por su parte, ha mantenido un perfil un poco más reservado en cuanto a su vida privada últimamente. Sin embargo, sus últimas declaraciones, o las de su entorno cercano, sugieren que él también está en un momento de paz interior y enfocado en su carrera. Si ambos artistas están en una etapa de serenidad, es más probable que puedan encontrar un terreno común para una posible reconexión. ¿Qué podría significar esta paz? Para muchos fans, la pregunta principal es si esto se traducirá en una reconciliación romántica. Y sí, es una posibilidad que no podemos descartar. Las parejas que se separan a menudo lo hacen por razones que con el tiempo y la madurez pueden ser superadas. Quizás hubo malentendidos, presiones externas, o simplemente momentos de incomprensión. Si ambos han reflexionado sobre su relación y han aprendido de sus errores, la puerta a un nuevo comienzo podría estar abierta. Sin embargo, la paz no siempre significa volver a ser pareja. También podría significar una reconciliación a nivel de amistad. En el mundo del espectáculo, es común que exparejas mantengan una relación cordial, especialmente si comparten proyectos profesionales o círculos sociales. Una amistad sana y respetuosa entre Demet y Can sería, en sí misma, una gran noticia para sus seguidores, quienes los admiran profundamente y desean verlos felices, ya sea juntos o por separado. Otra interpretación posible es que esta paz se refiera a la resolución de algún conflicto profesional o personal que haya podido existir entre ellos. A veces las separaciones vienen acompañadas de tensiones que, una vez resueltas, permiten a ambas partes seguir adelante de una manera más tranquila. Si este es el caso, veríamos a Demet y Can trabajar juntos en el futuro con mayor fluidez, o simplemente cruzar caminos sin la incomodidad del pasado. Lo que está claro es que estas pistas, por pequeñas que sean, han avivado la llama de la esperanza en muchos de sus seguidores. Se genera un debate saludable sobre las segundas oportunidades, sobre la capacidad de las personas para crecer y sanar, y sobre la posibilidad de que el amor, o al menos un profundo respeto, pueda perdurar a pesar de las dificultades. Y es precisamente este debate lo que hace que estos temas sean tan interesantes. Nos permite reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones, y sobre la naturaleza humana. Nos enseña que aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, siempre hay espacio para el crecimiento, la comprensión y, quién sabe, quizás hasta para un nuevo capítulo. Así que mientras esperamos confirmaciones o desmentidos oficiales, nos quedamos con estas pistas, con esta esperanza, y con la emoción de que Demet y Can, dos artistas que han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en nuestros corazones, podrían estar encontrando un camino hacia la paz. Y eso, amigos míos, es una noticia que vale la pena celebrar, independientemente de lo que el futuro les depare. En resumen, hemos explorado el título intrigante de Paz entre Demet y Can. Ella da pistas sobre reconciliación. Hemos analizado las sutiles señales en las redes sociales de Demet Özdemir, como likes y comentarios estratégicos, así como su evolución en las respuestas a preguntas sobre Can Yaman. Hemos discutido las diferentes interpretaciones de esta paz, que van desde una posible reconciliación romántica hasta una amistad renovada o la resolución de conflictos pasados. Y hemos reflexionado sobre el impacto que estas noticias tienen en los fans y en nuestra propia visión de las relaciones. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas pistas? ¿Creen que Demet y Can se reconciliarán románticamente? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can, para que se enteren de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.